Estamos ya en línea con Rubén Galeano, él es presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Hola doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Don Diego, buenas tardes. Gusto saludarte. Me tenés olvidado. Ya olvidé el nombre de los compañeros que te acompañan en cabina y todo. Hace tanto tiempo que no nos buscan. Mentira. Estamos con Leti y con Víctor, como siempre, doctor, Un abrazo a para Leti y preguntar a un Víctor. ¿Qué tal, poquitito. doctor? ¿Qué tal, doctor? Doctor, ustedes están presionando para volver a las actividades normales, digamos. Esa es la situación. En realidad, Diego, no estamos presionando para volver a las actividades normales porque ello implicaría pasar por encima de los protocolos sanitarios y eso no es así. Nosotros estamos presionando para que el servicio de justicia funcione. Pasa lo siguiente, desde que se decretó la cuarentena, el Poder Judicial, ante su falta de soporte tecnológico en todas las sedes de la República, redujo al mínimo la tramitación de los casos, limitando a aquellos referentes a garantías constitucionales, entiéndase, amparos y los referentes a casos penales de trámite urgente. Luego suspendió todo trámite. ¿Qué genera eso? Genera que muchos de los conflictos jurídicos que se siguen dando durante la cuarentena, porque la cuarentena no le pone pausa a los conflictos entre las personas, hoy no tengan dónde desembocar y tener trámite. Entiéndase, si yo tengo una persona que no me pagó y es un monto importante y yo no puedo hoy promover una demanda y obtener el embargo preventivo de sus bienes porque no tengo la posibilidad de iniciar esa demanda. Y esa persona, mientras tanto, pudo haber vendido los bienes que tiene, porque registralmente está habilitado hoy, registros públicos por lo menos. Entonces, ¿qué genera esto? Genera una inseguridad jurídica tremenda en la ciudadanía, que no nos estamos dando cuenta porque nos están ganando día a día las noticias de orden sanitario. Pero lo cierto es que desde el punto de vista de la institucionalidad, el paro de servicios del Poder Judicial implica de alguna manera poner en jaque a todo el Estado de Derecho, ya que, como ustedes saben, los habitantes de la República tenemos prohibido hacernos justicia por mano propia y reclamar nuestros derechos con violencia, una imposición del artículo 15 de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos a la Corte? Le pedimos que habilite con servicios mínimos todos los edificios del Poder Judicial de toda la República y que se tomen las medidas del protocolo sanitario, tal como acaban de indicarlo ustedes, los supermercados, por ejemplo. Si habían 12 funcionarios en un juzgado, que vaya solamente el juez, sus 2 secretarios y no más de 2 o 3 funcionarios, que tomen obviamente las medidas sanitarias y de bioseguridad correspondientes, entiéndase, tapabocas, los guantes quirúrgicos para tocar los expedientes y que después esos elementos se desechen como corresponde con los protocolos sanitarios establecidos por el propio Ministerio de Salud. De hecho, la Corte elaboró un protocolo para los servicios, pero lo supedita a que el Ejecutivo levante la cuarentena. Entonces nos encontramos ante el dilema que no podemos acceder a los servicios de justicia, y digo no podemos porque los habitantes de la República somos todos, y al no poder acceder a los servicios de la Administración de Justicia, la gente sufre de inseguridad. Obviamente nosotros los abogados somos el primer punto de contacto de la ciudadanía con la Administración de Justicia. Nosotros necesitamos, para cumplir con esa tarea de ser garantes del Estado de Derecho por nuestro rol de auxiliares de la justicia que nos impone la propia Constitución, necesitamos, por ejemplo, estar incluidos entre los exceptuados a la restricción de tránsito y desplazamiento. Porque, caso contrario, nos hemos encontrado con colegas que iban para asistir a clientes y que fueron procesados, por ejemplo, por ir a asistir a sus clientes, porque se encontraron en la barrera con algún funcionario y sobre todo con algún agente fiscal que en realidad no tenía muy clara la película. Sí, señora. ¿Y la tramitación online qué hasta ahora? ¿Es una realidad? Porque hay muchos expedientes que se tramitan casi totalmente de manera electrónica. Qué buena pregunta, Diego. Te agradezco porque me estaba olvidando un detalle importante. La tramitación, los trámites electrónicos y el expediente digital solamente se encuentran implementados en Asunción. Y estuvieron suspendidos por 3 semanas.
la Corte no permitió ningún trámite. Es más, todavía no permite que se inicien nuevos juicios controvertidos. Solamente se pueden iniciar los juicios voluntarios. Entonces, primero, que se suspendió la tramitación durante 3 semanas de éxito. Segundo, solamente para la capital, y ahora van a habilitar para algunas localidades más del departamento central. Pero tenemos que decir esto, Diego. El Paraguay no concluye en Calle Última o no concluye en el departamento central. El Paraguay requiere del servicio de justicia a todo lo largo y lo ancho. Y es allí donde tenemos gran inconveniente con muchas ciudades cabeceras del interior que nos están refiriendo la necesidad apremiante de contar con el servicio de justicia. Y eso es lo que le pedimos a la Corte, con un lobby importante, con algunos ministros. Ayer tomaron la decisión, recién ayer, de remitir una nota al Poder Ejecutivo donde solicitaban o hacían mención de la necesidad de que se nos incluya entre los exceptuados a la restricción. Y esto te digo también por lo siguiente. Conforme escuché, hoy a la mañana tenemos más de 50.000 despedidos. Estas personas, ¿a quienes asisten para promover sus demandas? A los abogados. Los abogados necesitan trasladarse para recoger los documentos, llevarlos al Poder Judicial, etcétera. Y nos encontramos con esos inconvenientes que les había referido. Tenemos más de 82.000 sociedades anónimas inscriptas. Eso sin contar la sociedad de responsabilidad limitada. Es decir, tenemos por lo menos más de 100.000 personas jurídicas que de alguna u otra manera van a requerir también asistencia para la suspensión de los contratos laborales. Sí, señor. Ahora, con ese número nomás, 50.000 despidos, ¿solamente un número o solamente una jurisdicción? ¿Cuánta gente mueve el Poder Judicial? ¿No sería liberar el Poder Judicial? ¿No es prácticamente liberar la actividad de la ciudad? Yo creo que no, Diego, porque el Poder Judicial, por eso te hablaba en un principio de no desatender los protocolos de higiene y seguridad dispuestos por el propio Ministerio de Salud Pública. Y un pequeño paralelismo sencillo. A los supermercados asiste más gente que al Poder Judicial, todos los días. Y en los supermercados tenemos gente sencilla que muchas veces no tiene la posibilidad de munirse de estos elementos de bioseguridad que hablamos, como son los tapabocas y los guantes quirúrgicos, etcétera. Sin embargo, los abogados de alguna manera sí podemos acceder a ello para poder garantizar nuestra concurrencia a un lugar. Además, se pueden establecer turnos rotativos, como ya de hecho la Corte, como te decía, ya estableció un protocolo de atención y funcionamiento, solo que lo deja supeditado al levantamiento de la cuarentena. Entonces estamos bajo aquel viejo dilema de que si está primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Ellos tienen el protocolo, pero solamente si se levanta la cuarentena. Si se levanta la cuarentena ya no requieren de protocolo. Entonces, mientras tanto... La ministra de Justicia les acompaña, doctor. La ministra de Justicia, yo tuve una conversación con ella el fin de semana pasado y me manifestó que mucho del colapso que están sufriendo en el sistema penitenciario, en las penitenciarías, tanto de hombres como mujeres, pero más de mujeres, se debe a que los abogados particulares no están pudiendo impulsar los procesos de sus clientes, porque requieren la movilización, ¿verdad? Y también porque hay una suerte de instructivo, mejor dicho, una suerte de instrucción tácita desde el Poder Judicial, inicialmente, ahora eso se revirtió en esta semana, inicialmente de revocar todas las salidas transitorias, que es una figura prevista en el sistema de ejecución penal de nuestra República, y permitía a algunas reclusas, algunos reclusos que están cumpliendo su condena, pasar el fin de semana en los domicilios particulares y volver durante la semana a los reclusorios. Todo eso terminó revocado finalmente, ¿verdad? Entonces, ese sistema penitenciario, que de hecho ya está muy cargado, está al borde del colapso, algo que no es nada nuevo, ya que lo ha referido la propia ministra de Justicia. Bueno, doctor, no sé cómo van a encarar esto. La Corte había sacado ya un protocolo para el día que se abra
Así que vamos a ver, habrá que esperar, no es tampoco decisión de la Corte, ellos van a estar lo que dice el gobierno, eso es lo que había dicho el ministro Alberto Martínez. Ese es un grave error del presidente de la Corte. El Poder Judicial, para empezar, es uno de los componentes del gobierno. El Poder Judicial lo que tiene que hacer es garantizar el servicio de justicia a la ciudadanía y tiene que establecer los mecanismos para ello. Como te decía, esos protocolos se pueden implementar tomando las medidas de seguridad. Nadie está hablando de aglomeración de personas, de cientos o de miles. Estamos hablando de que como se hace en los supermercados, ahora hay 20 en el salón, bueno, ahora van a terminar de realizar sus trámites, se retiran esos 20, ingresan otros tantos. Las personas que están en las franjas de edad de riesgo no se las hace ingresar. Reducir el número de funcionarios, rotar, establecer turnos. De hecho, insisto yo con esto, la Corte ya dictó el protocolo. La cuestión es que ese protocolo lo tiene supeditado el levantamiento de la cuarentena. Entonces, la pregunta es, ¿para qué el protocolo si ya no hay cuarentena? Es Doctor, importante aquí no perder... Un segundito, no por favor. Sí, cómo no. Estamos cerrando la transmisión con ABC TV. Gracias a los compañeros y compañeras. Hablando con el gremio de los abogados para saber cuál es el futuro también de los profesionales.